Cuando Alma abrió los ojos por primera vez, dos hombres ya habían decidido que su vida sería una guerra. Años después, descubriría que todo lo que llamaba hogar nació de una traición, pero aquella noche nadie lo sabía, ni siquiera el hombre que acababa de ordenar su secuestro. Si esta historia fuera un vídeo, aquí te diría que no te vayas, porque a partir de aquí, nada vuelve a ser limpio. La niña aún no tenía nombre cuando el grito de un recién nacido rompió el silencio en la mansión Salvatierra. Afuera, Palermo ardía en luces amarillas, sirenas lejanas y motos rugiendo en callejones estrechos. Dentro, el aire olía a sangre, sudor y champán caro. Gabriel Salvatierra caminaba de un lado a otro, con la camisa abierta, los dedos manchados de nicotina y la mirada de un hombre que había sobrevivido a demasiadas balas como para temerle a algo tan simple como la paternidad. ¿Está viva?, preguntó, sin atreverse a entrar a la habitación. La comadrona asomó la cabeza, con el pelo pegado a la frente. Más que muchos de sus enemigos, señor. Es fuerte. Él sonrió de lado. Detrás de aquel gesto había años de sangre derramada. Los Salvatierra y los Montreuil se odiaban desde antes de que Gabriel naciera. Dos imperios levantados sobre los mismos cimientos: contrabando, armas, deuda y silencio. Dos caras de la misma moneda que preferían matarse antes que aceptar que se parecían demasiado. Lucien Montreuil lo sabía mejor que nadie. A pocos kilómetros, en una villa sobre la colina, Lucien sostenía una copa de vino sin probarla. El cristal atrapaba las luces de la ciudad como si fueran brasas. Frente a él, sobre la mesa, había un sobre grueso, abierto, con fotografías desordenadas, la fachada de la mansión Salvatierra, los rostros de los guardias, un plano con rutas de escape, la hora del parto subrayada con tinta roja. Esta noche, dijo sin levantar la voz, Gabriel cree que el destino le hace un regalo. Se volvió hacia el hombre que esperaba de pie en la sombra, un subordinado alto, con cicatrices en las manos. Nosotros le recordaremos que el destino no es más que una buena planificación. El plan era sencillo, casi elegante en su crueldad. Entrar durante el caos del nacimiento, hacer explotar un coche en la entrada, sembrar pánico, dejar cuerpos y llevarse a la niña. No para pedir rescate, no para negociar, para borrarle a Gabriel algo que el dinero no podría comprar jamás. Lucien había visto morir a demasiados hombres para seguir creyendo en Dios, pero cuando le dijeron que su enemigo iba a tener una hija, algo dentro de él se encendió. No era envidia, era cálculo. Un heredero era una debilidad. Una hija era una herida abierta. ¿Y si muere en el fuego?, preguntó el subordinado. Lucien lo miró como si hubiera preguntado si el cielo es azul. No va a morir. Tomó una de las fotos, la de la fachada. Esta noche la ciudad va a pensar que ha muerto. Solo la ciudad. Las explosiones llegaron con precisión de reloj. Primero, el rugido ahogado del motor, luego el estallido que hizo temblar los cristales. La mansión Salvatierra se llenó del olor ácido de la gasolina ardiendo. Gritos, disparos, órdenes gritando nombres por los pasillos. Gabriel corrió hacia la puerta, pero un guarda lo agarró del brazo. «¡La señora, la niña!», gritó alguien. En esa confusión, 4 hombres vestidos de negro se deslizaron por la parte trasera como sombras acostumbradas a la oscuridad. Uno de ellos alcanzó la habitación donde la comadrona trataba de calmar a la mujer exhausta. Otro ya tenía la pistola apuntando al techo, preparado para disparar si hacía falta. «Somos de Gabriel», mintió uno con acento neutral. «Tenemos que sacarlas de aquí, ahora». La comadrona dudó un segundo demasiado tarde. El hombre más joven se acercó a la cuna. La niña lloraba, roja, furiosa ante el mundo que acababa de recibirla. Él la tomó en brazos con torpeza, como si sostuviera algo explosivo. Al otro lado del pasillo, un segundo estallido iluminó las paredes. «¡Vamos!», ordenó el líder. En el caos, nadie vio a la niña salir. Nadie, excepto el hombre que la esperaba a una calle de distancia, con el motor en marcha
y la mandíbula apretada. Lucien Montreuil sostuvo por primera vez a la hija de su peor enemigo bajo la luz enferma de una farola. El llanto le rasgaba los oídos de una forma que ningún disparo había logrado. Tenía la cara arrugada, los ojos cerrados, las manos diminutas apretadas en puños. «Tranquila, pequeña», murmuró, sin saber muy bien por qué. «No te estoy salvando, solo te estoy cambiando de infierno». Pero mientras hablaba, algo en su voz se quebró. No era compasión, era reconocimiento. Había crecido rodeado de hombres que creían que los hijos eran herramientas o herederos. Él nunca tuvo uno, nunca se lo permitió. Ahora, de repente, aquel ser diminuto dependía de él más que nadie. El coche arrancó, dejando atrás el humo, el fuego y los gritos de Gabriel llamando a una hija que ya no estaba allí. Horas después, en la Villa Montreuil, el médico limpiaba la frente de la niña mientras Lucien la observaba desde cierta distancia, como si bastara mirarla demasiado para romper algo. ¿Nombre?, preguntó el médico. Lucien abrió la boca para decir Salvatierra, para ofrecerle el apellido como una burla, como una cicatriz, pero las palabras no salieron. Alma, dijo al final, se llamará Alma. El nombre quedó flotando en el aire, pesado y definitivo. Una hija robada, renacida con otro apellido, en otra casa, bajo otra mirada. Si estuvieras escuchando esto en un canal, aquí sería donde te diría que no olvides seguir esta historia hasta el final, porque en un mundo donde la sangre lo decide todo, ella será la única que tenga que elegir de verdad. Cuando Alma cumplió 7 años, ya caminaba por la casa Montreuil como si las sombras le pertenecieran. Aprendió rápido a no hacer ruido, a no preguntar más de lo necesario y a mantener la espalda recta incluso cuando tenía miedo. La mansión era un laberinto de mármol frío, pasillos demasiado silenciosos y habitaciones que siempre olían a madera vieja y perfume caro. Lucien decía que el silencio era un lujo de los poderosos. Ella, en cambio, lo sentía como un animal durmiendo bajo el piso. El primer recuerdo que tenía de él era una mano firme que la sostenía mientras aprendía a caminar en el jardín. No sabía por qué, pero había algo en sus ojos, un brillo contenido, casi doloroso, que la hacía sentirse protegida. Nunca la trató como a una heredera, tampoco como a una prisionera. La trataba como algo frágil que no podía permitirse romper. Eso era extraño en un hombre cuya fama había sido construida sobre cadáveres. El mundo de Alma no se parecía al de otras niñas. Sus juguetes eran puzzles imposibles y cartas marcadas con símbolos que debía memorizar. Sus cuentos antes de dormir eran historias de traiciones, pactos y guerras silenciosas. A veces, cuando Lucien regresaba tarde con sangre seca en la camisa, ella fingía dormir. No porque no entendiera lo que era la violencia, sino porque entendía demasiado bien lo que significaba para él mantener distancia. A los 9 años le enseñaron a disparar. La pistola era más grande que su mano, pero ella apretó el gatillo sin parpadear. Lo que sí la hizo temblar fue ver a Lucien observándola desde la puerta, con los dedos entrelazados y el rostro tenso, como si algo dentro de él se resistiera a admitir que ella debía aprender esas cosas. Esa noche, por primera vez, él le llevó una taza de chocolate caliente y se quedó sentado a su lado sin decir palabra. Fue la única vez que se permitió un gesto así. Con el tiempo, los hombres de la casa empezaron a llamarla la sombra blanca, por su forma silenciosa de moverse y sus ojos que siempre parecían mirar más allá. Ella los escuchaba hablar en susurros, de acuerdos con traficantes de armas, de enemigos nuevos y viejos, de territorios que cambiaban de manos como si fueran cartas mal barajadas. Pero lo que más escuchaba era el nombre Salvatierra. Cada vez que aparecía en boca de alguien, el aire parecía tensarse. Una tarde, mientras practicaba esgrima con el instructor, lo escuchó mencionar que Lucien había perdido a un hermano por culpa de ellos. El hombre no sabía que ella estaba cerca. Las palabras la atravesaron como un viento helado. No entendía por qué ese apellido le provocaba un nudo en la garganta, pero desde ese día lo recordó.
salvatierra. Repetido como un mantra prohibido. A los 12 años, Lucien la llevó por primera vez al club privado, donde se reunían sus aliados. No era un lugar para niños, pero él actuaba como si ella no lo fuera. La sentó a su lado en la mesa principal, frente a hombres tatuados y mujeres que sabían demasiado cómo sobrevivir. Alma no dijo ni una palabra, solo escuchó. Aprendió quién mentía, quién temblaba, quién evitaba la mirada de Lucien. Él parecía orgulloso, aunque su postura rígida revelaba que algo en él se tensaba cada vez que alguien la miraba demasiado. Esa noche, de regreso a la mansión, Alma reunió el valor para preguntar aquello que llevaba años guardándose. ¿Por qué me enseñas todo esto? Lucien tardó en responder. Sus manos seguían firmes sobre el volante, pero su voz salió más baja que de costumbre. Porque en este mundo, si no sabes defenderte, te conviertes en un recuerdo, y yo no pienso permitir que te conviertas en eso. Ella asintió, aunque no entendió por completo. Pero lo que sí entendió fue la forma en que él la miró después, como si fuera lo único en su vida que no podía perder. Pasaron los años, y Alma dejó de ser una niña. Su belleza comenzó a llamar la atención, pero en sus ojos había una dureza que no pertenecía a alguien de su edad. Caminaba con la seguridad de quien ha visto demasiado y ha guardado más secretos de los que puede cargar. Lucien también cambió. Con cada cumpleaños de Alma, su comportamiento se volvía más paranoico. Aumentó la seguridad, prohibió visitas, revisó cada rincón de la mansión como si temiera que algo o alguien pudiera arrebatársela. Ella no entendía de qué la estaba protegiendo realmente. Hasta que una noche, mientras bajaba por las escaleras, escuchó a dos hombres discutir en el estudio. ¿Y si descubre la verdad?, preguntó uno. No la descubrirá, respondió Lucien, con una voz que Alma nunca le había oído. Esa niña no es solo mi responsabilidad, es mi guerra. Alma sintió como un escalofrío le recorría la espalda. No comprendió el significado, pero entendió que su vida estaba construida sobre algo que no debía saber. Y por primera vez desde que tenía memoria, sintió miedo. No al mundo exterior, no a los hombres con armas, sino al silencio de Lucien. Un silencio que escondía mucho más que amor. A los 15 años, Alma ya había dejado de ser la niña silenciosa que seguía a Lucien por los pasillos. Había crecido en la mansión como una espada afilada, recta, brillante, peligrosa. Los hombres de Montreuil la respetaban, algunos incluso le temían. No por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. Había aprendido a leer mentiras en los gestos, a anticipar movimientos, a distinguir el sonido de una pistola cargada del de una descargada. Y aún así, había algo mucho más afilado en su interior. La intuición. Fue esa intuición la que comenzó a susurrarle que algo en su vida no encajaba. Lucien llevaba semanas más tenso de lo habitual. Los teléfonos vibraban a medianoche, las reuniones se multiplicaban, los informes hablaban de movimientos extraños en zonas que hacía años estaban dominadas por los Montreuil. Alma veía los cambios como se ve acercarse una tormenta, primero un aire diferente, luego la presión, y finalmente el silencio antes del trueno. Un día, al entrar al despacho de Lucien, encontró al hombre inclinado sobre una mesa llena de documentos. Había mapas, fotografías aéreas, nombres tachados y otros subrayados. Cuando él levantó la vista, su expresión era la de un depredador sorprendido. «No deberías estar aquí», dijo. «La puerta estaba entreabierta», respondió ella, aunque sabía que esa no era excusa. Lucien cerró los ojos un instante, como si contuviera algo que quería escapar. Luego recogió los papeles con una rapidez casi violenta. «¿Pasa algo?», preguntó Alma. «Nada que te concierna». No era la primera vez que respondía así, pero esta vez había un matiz nuevo, un peso diferente, un miedo oculto. Esa noche, Alma no pudo dormir. Se levantó, caminó por los pasillos, escuchó los murmullos distantes de los guardias cambiando turnos. Al pasar frente al estudio,
oyó la voz de Lucien. Otra voz le respondía, tensa. No puedes contenerlo más, Lucien. Si ese hombre vuelve, no solo perderás territorio, la perderás a ella. Alma sintió cómo el corazón le latía en la garganta. Él no sabe que vive, respondió Lucien, con un tono que era una mezcla de rabia y desesperación. Eso crees tú. Rumores, Lucien. Demasiados rumores. Alguien lo vio en Marsella, y dicen que está reuniendo gente. Un golpe seco, quizás un vaso contra la mesa. No me importa si regresa, gruñó él. No voy a entregar a Alma. Ella es mía. ¡Mía! A Alma se le helaron los pies. No por la posesividad, sino por lo que había detrás. Miedo real. Se retiró antes de que la descubrieran, pero esa conversación quedó grabada en su cuerpo como una marca ardiente. Esa noche entendió algo que llevaba años rozándole la mente. Su vida tenía huecos, espacios vacíos, silencios demasiado nítidos como para no significar nada. Al día siguiente, mientras desayunaba sola en la terraza, la gobernanta, una mujer mayor que llevaba décadas con los Montreuil, dejó caer una frase que casi pasó inadvertida. «¿Te pareces tanto a tu madre?», susurró. Alma levantó la cabeza bruscamente. «¿A mi madre?». La mujer se quedó petrificada, como si hubiera cometido un crimen. «No, quise decir, a la madre de Lucien, claro». Pero su voz tembló, y Alma lo sintió. Mentira. Más tarde, ese mismo día, una noticia estalló en los círculos criminales de Europa. Una reunión clandestina había sido interrumpida por un hombre que llevaba años desaparecido. Se decía que había regresado con cicatrices nuevas, un ejército roto a sus espaldas y un brillo en los ojos que prometía una guerra. Ese nombre estalló en todas las radios ilícitas, en todas las conversaciones. Gabriel Salvatierra. Cuando Alma escuchó el apellido, una corriente helada recorrió su columna. No sabía por qué, pero su cuerpo lo reconocía. Como si esa palabra hubiese estado rondando sus huesos desde hacía toda la vida, esperando ser pronunciada. Intentó preguntarle a Lucien, pero él se encerró en reuniones. No la miraba, no la dejaba acercarse, ni siquiera respondía a sus llamadas. Y entonces sucedió algo que quebró la rutina como un disparo. La mansión fue atacada. 3 hombres armados irrumpieron por el lado norte. No era un intento serio de asesinato. Era un mensaje. Los guardias los abatieron rápido, pero Alma alcanzó a ver algo antes de que el último muriera. Un tatuaje en el cuello, un símbolo antiguo, 2 dagas cruzadas sobre una rosa marchita. Ella había visto ese símbolo antes, en los viejos archivos del estudio de Lucien. Pertenecía a un grupo que trabajaba exclusivamente para los Salvatierra. Alma sintió cómo su vida empezaba a deshilacharse, como si cada hilo, cada recuerdo, cada certeza estuviera en realidad cosido sobre una mentira. Esa misma noche, mientras estaba en su habitación, encontró algo que no debería existir. Un documento, oculto bajo el cajón de su escritorio. Era una hoja amarillenta, con un sello médico, un certificado de nacimiento. Su nombre no estaba allí. El nombre que sí estaba era otro. Isabela Salvatierra. El silencio de la mansión pesó sobre ella como un ataúd. Y por primera vez, Alma sintió que no sabía quién era, ni de dónde venía, ni quién había decidido su destino antes incluso de que pudiera hablar. Gabriel Salvatierra no había visto la luz del amanecer en 18 años. No de verdad, no como un hombre que vive, respira y lucha. Había pasado casi 2 décadas moviéndose entre almacenes abandonados, bares clandestinos, fronteras sin nombre, siempre con la misma pregunta clavada en el pecho. ¿Por qué tuvo que sobrevivir él y no su hija? La noche en que creyó perderla, algo dentro de él se apagó. Su clan se desmoronó en cuestión de semanas. Sus aliados lo abandonaron, algunos por miedo, otros por simple conveniencia. Su apellido, antes temido, se convirtió en una sombra que apenas resonaba en los callejones de Palermo. Y él se dejó arrastrar, sin fuerza para recuperar nada. Pero el destino tiene un sentido cruel del tiempo. El rumor llegó primero como un susurro,
una frase lanzada por un hombre moribundo en un puerto de Marsella. La hija del lobo aún respira. Gabriel estuvo a punto de ignorarlo, pero algo en la mirada del moribundo, una chispa, una urgencia, lo obligó a escuchar. ¿Qué dijiste? No murió, tosió el hombre, dejando un hilo de sangre en sus labios. La tiene él. Montreuil. Una sola palabra hizo crujir el mundo bajo sus pies. Montreuil. El apellido que más había odiado. El apellido del hombre que había destruido a su familia. El apellido que ahora, de repente, se mezclaba con la posibilidad más prohibida, su hija viva. Gabriel tomó al hombre por la camisa, sin importarle la sangre. ¿Dónde? El moribundo sonrió, como si el infierno lo llamara desde la garganta. En el norte, Francia. No es niña ya, es fuego, como tú. Murió después de eso. Pero su última frase fue suficiente para resucitar algo que Gabriel no creía que pudiera sentir otra vez. Fe. Durante días, Gabriel estuvo en silencio. No comió, no durmió, apenas respiró. Lo único que hacía era mirar un retrato viejo, amarillento, con los bordes doblados. Una imagen diminuta de un bebé con ojos cerrados. Su hija. La única prueba de que alguna vez tuvo un futuro distinto. Cuando finalmente se levantó, lo hizo como un hombre que vuelve al campo de batalla después de 20 años en el infierno. Su primera visita fue al sótano de un bar en Nápoles, donde vivía aislado uno de sus antiguos socios, Tiberio, un experto en información que le debía la vida. Tiberio abrió la puerta, asustado. ¿Gabriel? Santo Dios. Pensé que estabas muerto. Yo también, respondió Gabriel sin emociones. Necesito nombres, ubicaciones, todo lo que tengas sobre Montreuil. Tiberio tembló. Lucien Montreuil no es cualquier hombre ahora. Controla Francia, parte de Bélgica, media Suiza. Está aliado con gente que no perdona ni respira. Gabriel lo miró como un hombre que ya lo había perdido todo, y por lo tanto, no temía nada. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para recuperar a mi hija. El silencio que siguió fue tan frío como un disparo. Tiberio tragó saliva y encendió su computadora. Empieza a escribir. Archivos, fotografías, listas de contactos, movimientos bancarios, rutas de transporte. Gabriel observó todo con la calma de un hombre que estudia cómo matar un monstruo. La niña, dijo Tiberio, con voz baja. ¿Estás seguro? La sangre no muere, respondió Gabriel, y sus ojos, oscuros como carbón quemado, brillaron por primera vez en años. Solo se duerme. El segundo paso fue mucho más difícil, buscar a los hombres que una vez juraron morir por él. Algunos estaban presos, otros habían cambiado de bando, otros vivían escondidos, viejos y cansados. El primero al que encontró fue Dante, un ex sicario legendario que ahora cuidaba un mercado en una favela de Río. «Has venido a pedirme que vuelva», dijo Dante sin sorpresa, afilando un cuchillo. «He venido a recordarte que tienes una deuda», respondió Gabriel. «Una hija por un hijo». Dante dejó de afilar. El recuerdo de su niño muerto le cruzó los ojos. ¿Por ella vuelves? Gabriel no respondió. No hacía falta. El segundo fue Lorenzo, un estratega brillante que prometió jamás volver a tocar un arma. Al verlo, se levantó sin saludar. «Esto no traerá la paz que buscas». «No busco paz», dijo Gabriel. «Busco justicia». «En tu boca suena igual que venganza». «Venganza es cuando matas por odio», dijo él, encendiéndose un cigarrillo. «Yo mato por recuperar lo que me quitaron». Uno a uno, hombres temidos en 3 continentes se levantaron al escuchar su causa. No por amor, no por lealtad, por respeto a un nombre que aún hacía temblar a los viejos enemigos. Pero reconstruir un clan no era tan simple como reunir soldados. Necesitaba territorio, dinero, rutas seguras, armas limpias. Y el mundo había cambiado. Ahora las mafias eran más rápidas, más jóvenes, más tecnológicas. Nada era como antes. Aún así, se negaba a retroceder.
Cuando consiguió un pequeño almacén en Marsella para usarlo como base, lo observó como un general contempla un campo de guerra. «Esto no es un imperio», dijo Lorenzo, cruzado de brazos. «No», respondió Gabriel. «Es el primer ladrillo. Las semanas siguientes lo desgarraron. Ataques, traiciones, intentos de asesinato, viejas deudas que volvían a cobrar vida como fantasmas. Algunos aliados murieron, otros huyeron. Pero cada golpe solo hacía crecer la furia silenciosa de Gabriel, una furia que no buscaba destruir el mundo, sino abrirlo en canal hasta encontrar a su hija. Una noche, mientras revisaba informes, Tiberio entró con el rostro completamente pálido. «Gabriel, tenemos confirmación». Gabriel levantó la mirada muy lentamente. «¿De qué?» Tiberio tragó saliva. «Tu hija vive y está en manos de Lucien Montreuil». El cigarrillo cayó de sus dedos. En ese instante, el hombre que había vagado entre sombras durante 18 años sintió cómo su alma regresaba a su cuerpo. Su hija estaba viva, y nada en el mundo iba a impedirle recuperarla. Cuando Gabriel decidió regresar a la vida criminal, lo hizo con la calma de un hombre que ya no teme a la muerte. Lo primero que necesitaba era un territorio propio, un punto de apoyo para volver a levantar su apellido. Marsella, con sus muelles oxidados, sus callejones húmedos y su corrupción eterna, parecía un lugar hecho a su medida. Allí nadie hacía preguntas. Allí las sombras tenían más poder que la ley. El almacén que había conseguido era un cascarón, paredes húmedas, techo a medio caer, olor a sal y a metal viejo. Pero para Gabriel no era un ruina, era un altar. Cada caja apilada, cada mesa improvisada, cada mapa en la pared eran ladrillos de un imperio que se negaba a morir. Lo caminaba con las manos en los bolsillos, observando cada rincón como si viera lo que aún no existía. Una base operativa, un refugio, un nido de guerra. «Esto no es suficiente», dijo Lorenzo, anotando en su cuaderno. «Necesitamos rutas de entrada para mercancía, contactos en la policía, acceso a las armas pesadas». «Lo tendremos», respondió Gabriel, sin apartar la vista del mapa. «Todo se consigue hablando o presionando». La presión, en su caso, no era una metáfora. El primer obstáculo apareció 2 días después. Una pequeña banda local que controlaba el barrio y exigía impuestos a todo movimiento de mercancía. Querían dinero por dejarlo operar. Querían respeto. Querían marcar su territorio. No entendían quién había llegado. Gabriel se reunió con su líder en un estacionamiento vacío, bajo luces parpadeantes. El hombre, un matón tatuado, mascaba chicle como si estuviera en un juego. «Tus tiempos ya pasaron, viejo», dijo él, riéndose. «Aquí mandamos nosotros. Paga o te vas». Gabriel lo estudió un momento. No por amenaza, sino por curiosidad. Luego encendió un cigarrillo, inhaló y habló tan tranquilo que la risa del otro se congeló. «¿Tú sabes quién soy?» El silencio se volvió pesado. Lorenzo dio un paso atrás, como si supiera lo que venía. Gabriel aplastó el cigarrillo contra el suelo, avanzó, tomó al hombre por el cuello y lo estampó contra la pared con una fuerza que no parecía humana. En menos de 10 minutos, la banda dejó de existir. Fue así como recuperó su primera franja del puerto. Pero el territorio era solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. El segundo problema, y quizás el más complejo, era el dinero. Su fortuna había desaparecido entre traiciones y desapariciones. Sus cuentas estaban congeladas, sus barcos incautados, y su reputación, esa que una vez valía más que el oro, se había convertido en un eco olvidado. «Necesitamos una entrada masiva», dijo Dante una noche, revisando facturas falsas. «Algo que nos permita comprar armas, sobornar a la gente correcta, movernos sin pedir favores». Gabriel se recostó en la silla, frotándose el puente de la nariz. «Tengo una idea», murmuró. La idea era un asalto, no a un banco, ni a un camión blindado. Eso era trabajo de principiantes.
Lo que quería era robarle a un traficante internacional que había tomado territorio durante su ausencia. Un hombre peligroso, rodeado de mercenarios, con un nivel de seguridad comparable al de un jefe de Estado. Si conseguían entrar, tomar el dinero y salir vivos, tendrían suficiente para financiar 6 meses de operaciones. «Estás loco», dijo Lorenzo cuando escuchó el plan. «Estoy motivado», respondió Gabriel. El golpe ocurrió en una fábrica abandonada a las afueras de Marsella. La noche olía a pólvora antes siquiera de empezar. Dante preparó los explosivos. Tiberio desactivó las cámaras. Lorenzo coordinó las salidas. Gabriel entró por la puerta principal, sin máscara, sin esconder el rostro. Quería que supieran que había vuelto. La balacera fue fulminante, silenciosa, quirúrgica. Sus movimientos eran los de un hombre que no había olvidado nada. Cuando finalmente abrieron la bóveda, un mar de billetes apareció ante ellos como un recuerdo de los viejos tiempos. «Con esto empieza todo», dijo Gabriel, guardando un fajo en su chaqueta. Con ese dinero compraron armas rusas, chalecos reforzados, autos sin matrícula. Reclutaron a más hombres, algunos jóvenes con hambre, otros viejos lobos que habían servido a su padre y regresaban solo por respeto al apellido. Pero cada avance traía una nueva amenaza. Una tarde, un francotirador disparó desde un edificio vecino. La bala pasó a centímetros del rostro de Gabriel. Otra noche, incendiaron uno de sus vehículos. Luego empezó a circular un rumor inquietante. Alguien estaba pagando para eliminarlo antes de que retomara el poder. «Es Montreuil», juró Lorenzo. «Cada paso que damos, él ya lo sabe». Gabriel negó con la cabeza. «No es él. Si Montreuil quisiera matarme, ya estaría muerto. Esto es otra cosa». Y tenía razón. Esa misma noche, mientras revisaba informes, recibió una llamada de un número desconocido. Una voz filtrada, casi robótica, dijo solo una frase. «Sabemos que buscas a la niña. Y no deberías». Gabriel sintió algo oscuro en su interior. No miedo, no duda, algo parecido a un fuego que había estado dormido demasiado tiempo. «Ella no es una niña», respondió con voz baja. «Es mi sangre». La llamada se cortó. Al colgar, Gabriel decidió algo que cambiaría el curso de los días siguientes. Si el mundo quería impedirle recuperarla, entonces él no solo reconstruiría su clan, lo expandiría, lo multiplicaría, y comenzaría una guerra si era necesario, porque su hija respiraba, y quien respira puede ser encontrado. Reconstruir un clan es difícil. Reconstruirlo después de haber sido dado por muerto durante casi 2 décadas es casi imposible. Pero Gabriel Salvatierra nunca había sido un hombre que aceptara lo imposible. Para él, lo imposible era solo algo que nadie se había atrevido a romper todavía. El pequeño almacén de Marsella comenzó a transformarse. Primero llegaron las mesas metálicas, luego las pantallas, después los mapas colgados como pieles secas. Las armas fueron organizadas en cajas numeradas, los hombres clasificados por habilidades. Aquello que había sido un refugio improvisado empezó a adquirir el pulso de un cuartel. Cada paso que daba resonaba como un engranaje de una máquina de guerra renacida. Pero el renacimiento no vino sin resistencia. La primera gran amenaza llegó en forma de traición. Uno de los reclutados recientes, un joven llamado Marco, rápido con el arma y más rápido con la ambición, había vendido información a una mafia argelina interesada en apoderarse del puerto. Gabriel lo descubrió cuando interceptaron un cargamento que debía ser suyo. 8 de sus hombres murieron esa noche. 8 ataúdes improvisados. 8 razones más para seguir adelante. Cuando Dante trajo a Marco al almacén, atado y temblando, los hombres observaron en silencio. Había tensión en el aire, como electricidad antes de un rayo. «No quería entregarte», suplicó Marco. «Solo necesitaba dinero. Mi familia». «Tu familia ahora era esta», interrumpió Gabriel, caminando hacia él con pasos lentos. «Y la vendiste. La ejecución fue rápida. No cruel, no teatral, solo necesaria». Los hombres lo miraron con una mezcla de miedo y respeto.
Allí comprendieron una verdad que sería la columna vertebral del resurgimiento del clan. Gabriel no perdonaba la traición, pero tampoco temía ensuciarse las manos. Ese mismo día, Lorenzo le mostró un informe que casi parecía una broma de mal gusto. Las otras mafias están inquietas, explicó. Tus movimientos están siendo demasiado visibles. Has hecho ruido. Necesito ruido, respondió Gabriel. Que sepan que estoy volviendo, que sepan que estoy buscando algo. El silencio no me sirve. El silencio te mantiene vivo. La verdad me mantendrá vivo. Lorenzo se dio por vencido. Sabía que discutir con Gabriel era como discutir con la marea. Sin embargo, las amenazas crecieron. Los argelinos no fueron los únicos en fijarse en él. Un grupo de mercenarios alemanes atacó uno de sus envíos en la frontera suiza. Perder ese cargamento significó perder dinero, tiempo y aliados. Tiberio debió sobornar a 3 funcionarios para evitar que las autoridades intervinieran. Cada día era una prueba. Cada noche, un campo minado. Aún así, el clan crecía. No porque tuvieran recursos ilimitados, sino porque Gabriel tenía algo que ningún otro líder tenía: propósito. El tipo de propósito que arde y contagia. El tipo que convierte a hombres comunes en lobos. Cada vez que hablaba de recuperar a su hija, sus seguidores veían en él una llama que no habían visto en años. No harás esto solo, jefe, dijo Dante una noche, mientras limpiaba su arma. Esa niña es tu sangre, y eso es suficiente para que sea nuestra también. Pero no todos estaban convencidos. Cierta noche, mientras revisaban rutas en el mapa, Lorenzo habló con la franqueza que solo un amigo de décadas puede permitirse. Hay cosas que estás ignorando, comenzó. Sabes que Montreuil no te dejará acercarte a ella. Sabes que él tiene más hombres, más dinero, más aliados. Y sabes que, si ella ha crecido bajo su mano, no será fácil convencerla de nada. Gabriel siguió mirando el mapa, con los dedos tensos sobre la mesa. No la voy a convencer, Lorenzo, susurró. La voy a recuperar. ¿Y si no quiere ser recuperada? El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía cortar. Gabriel finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban cargados de una tristeza que pocas veces dejaba ver. No importa si quiere, importa quién es. La conversación terminó allí. Días después, Gabriel obtuvo su primera victoria estratégica. Recuperó una ruta marítima que había pertenecido a su familia antes de su caída. Era una línea entre Marsella y Córcega, vital para contrabando de armas. El golpe fue limpio, preciso. Entraron de madrugada, neutralizaron a los guardias, abandonaron a los sobrevivientes en botes sin gasolina. Un mensaje claro: los salvatierra estaban retomando su lugar. Pero el precio de cada victoria era alto. Los enemigos se multiplicaban. Una noche, una bomba explotó frente al almacén. Nadie murió, pero las paredes quedaron fracturadas. Gabriel observó los escombros con calma casi inhumana, como si aquello no fuera un ataque sino un recordatorio de que seguía vivo. Esto no fue la mafia local, dijo Dante, examinando los restos. Es alguien que te conoce. Es él, murmuró Gabriel. No hizo falta decir su nombre. Lucien Montreuil. Aunque algo en su interior le decía que no era exactamente así. Lucien tenía recursos para matarlo sin dejar rastro. Que lo atacara de ese modo solo significaba una cosa: alguien más estaba moviendo hilos. Alguien que no quería que Gabriel llegara a la verdad. Fue entonces cuando Gabriel tomó la decisión que sus hombres más temían. Vamos a expandirnos a Lyon. Lorenzo casi se atragantó. ¿Estás loco?, exclamó. Esa ciudad pertenece a Montreuil. Es su corazón. Entonces allí empezará a latir el mío. La noticia se extendió entre los hombres como un incendio. Algunos estaban entusiasmados, otros aterrados. Pero todos comprendieron que ese movimiento no era solo un desafío. Era una declaración de guerra. A la mañana siguiente, Gabriel salió del almacén y miró el horizonte gris de Marsella.
El viento marino golpeó su rostro, áspero como una advertencia. Él ignoró el mensaje. Su mirada estaba fija miles de kilómetros más allá, en un punto invisible, en un rostro que no recordaba pero que amaba sin haber visto crecer. La guerra había comenzado, y nada iba a detenerlo ahora. La mansión Montreuil amanecía cada día con un silencio que parecía bordado a mano. Nada se movía sin permiso, nada sonaba sin intención. Pero aquel amanecer, Alma sintió que algo era distinto. El aire estaba más pesado, los guardias más atentos, y los ojos de Lucien más oscuros. Desde hacía semanas, él evitaba mirarla directamente. Cada vez que ella entraba en una habitación, él hacía como si revisara papeles, como si la conversación que sostenía antes de su llegada nunca hubiera existido. Alma conocía ese comportamiento. Así actuaba la gente cuando escondía un cadáver o una verdad. Esa mañana, Lucien la llamó a su estudio. Al entrar, Alma reconoció el olor. Whisky viejo, cuero, pólvora. Él estaba de pie junto a la ventana, con el abrigo puesto, como si estuviera a punto de marcharse. «Siéntate», le dijo sin girarse. Ella obedeció, pero la tensión le quemaba los hombros. «Quiero que a partir de hoy salgas conmigo a los recorridos», añadió él. Alma tardó en responder. «¿Los recorridos de control?» «Los de control y los de advertencia», añadió Lucien, dejando entrever algo que ella no comprendió del todo. «Las calles están cambiando. Quiero que las veas con mis ojos». Era extraño. Lucien nunca había querido exponerla. Siempre la mantenía a distancia del peligro, como si fuera un secreto demasiado valioso para ensuciarse. Ahora, de repente, quería que lo acompañara. «¿Ha pasado algo?», preguntó Alma. Él cerró la ventana y se giró. Su expresión era fría, pero no vacía. Había miedo en el fondo, miedo verdadero. «Hay movimientos en el sur, viejos nombres, gente que pensé muerta». El nombre que no dijo flotó entre ellos como un fantasma. Salvatierra. Alma tragó seco. Desde que había encontrado aquel certificado escondido bajo su escritorio, cada palabra, cada gesto de Lucien parecía sospechoso. Intentaba conectarlo todo, pero era como armar un rompecabezas con la mitad de las piezas quemadas. Esa tarde, recorrieron Lyon, ciudad despiadada, de noches mordaces y negocios escondidos. Lucien caminaba con paso firme, saludando a gente que bajaba la mirada al verlo. Alma lo acompañaba 2 pasos detrás, observando cada movimiento, cada cruce de miradas. Pero no era la ciudad lo que la inquietaba, era él. Lucien no dejaba de vigilar los techos, como si esperara a un francotirador. Sus dedos rozaban la pistola cada vez que una sombra se movía más rápido de lo normal, y, lo más extraño de todo, estaba más silencioso que nunca. Ni una instrucción de más, ni una explicación de menos. Al llegar a un callejón donde se controlaban apuestas ilegales, la sensación de peligro se volvió casi sólida. Los guardias del callejón estaban tensos, demasiado tensos. Cuando vieron a Lucien, lo saludaron con respeto excesivo, como si su presencia fuese inesperada. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó él. Uno de los guardias bajó la mirada. «Han preguntado por ella». Alma sintió cómo la sangre se le escapaba del rostro. Lucien dio un paso adelante. «¿Quién?». «Un hombre. Grande. Cicatrices. Acento español», dijo llamarse Dante. Lucien se quedó helado. Alma, que no conocía a nadie con ese nombre, notó cómo los músculos de su padre adoptivo se tensaban como cuerdas a punto de romperse. Dante. Ese nombre no significaba nada para ella, pero para Lucien era un golpe directo en el estómago. «¿Qué quería?», preguntó Lucien. Preguntó si la chica de ojos claros seguía viva. El silencio fue inmediato. Alma sintió un vértigo punzante en la boca del estómago. No entendía por qué, pero aquellas palabras se clavaron como una aguja helada en el centro de su pecho. Era como si alguien hubiese dicho una verdad en otro idioma, que aún así entendió. Lucien ordenó evacuar el lugar y se llevó a Alma de vuelta al coche.
No hablaron durante todo el trayecto. Cuando llegaron a la mansión, él cerró todas las puertas, subió todas las alarmas y ordenó duplicar la seguridad. ¿Quién es Dante?, preguntó ella finalmente. Lucien respiró hondo, como si ese aire fuera veneno. Alguien que debería estar muerto. ¿Por qué buscaba a una chica de ojos claros? La mirada de Lucien fue un golpe seco. Porque ese hombre pertenece al pasado, y el pasado ya no tiene derecho a tocarte. Alma sintió un temblor en la piel. No sabía de dónde nacía, del miedo, de la duda, o de una verdad que golpeaba desde dentro, pidiendo salir. Esa noche, incapaz de dormir, bajó al jardín. La luna iluminaba la fuente, y el agua caía con un sonido suave, casi hipnótico. Mientras estaba allí, sintió una presencia a su espalda. Se dio la vuelta. Un hombre alto, con barba corta, ojos oscuros y una cicatriz en la ceja, la observaba desde la sombra. No tenía arma en la mano. No necesitaba una. Su mirada era más afilada que cualquier cuchillo. ¿Alma?, preguntó él con voz grave. Ella retrocedió un paso. No conocía su rostro, pero su cuerpo sí. Un escalofrío de reconocimiento cruel la atravesó, como si algo enterrado en su memoria, algo que nunca vivió, se hubiese despertado de golpe. ¿Quién es usted?, preguntó ella. El hombre la miró con un dolor tan profundo que Alma sintió que le apretaba el pecho. Soy alguien que debió encontrarte hace 18 años, susurró él. Y falló. Antes de que pudiera responder, un disparo retumbó desde la terraza. La noche estalló, y Alma comprendió que dos mundos, que nunca debieron tocarse, acababan de chocar frente a sus ojos. El disparo iluminó el jardín con un destello breve y violento. Alma sintió cómo el aire se desgarraba entre su rostro y la bala, que pasó a pocos centímetros de su sien antes de clavarse en el muro detrás de ella. El hombre que estaba frente a ella, aquel desconocido que la había mirado como si la conociera desde antes de nacer, reaccionó al instante. La tomó por el brazo y la empujó hacia el suelo con una fuerza que no era agresiva, sino protectora. ¡Agáchate!, gruñó. El eco del disparo todavía vibraba en el aire cuando la puerta de la terraza se abrió de golpe. Lucien apareció con dos guardias detrás, arma en mano, apuntando directamente al intruso. Sus ojos, al ver a Alma en el suelo, se ensombrecieron con un terror tan puro que fue como ver un volcán destruirse por dentro. «¡Aléjate de ella!», rugió. El intruso levantó las manos, sin moverse de donde estaba. «No he venido a hacerle daño». Lucien avanzó un paso, tensando el gatillo. «Eso ya lo veremos». Alma se incorporó con dificultad, el pecho ardiéndole por la adrenalina. Sus ojos iban de un hombre al otro. Algo en ella entendía la gravedad del momento sin necesidad de explicaciones. «¡Basta!», gritó, poniéndose entre los dos. Lucien casi perdió la respiración. «Alma, muévete». «No», respondió ella, con la voz temblorosa pero firme. «Quiero saber quién es». El intruso la miró con una mezcla de alivio y dolor. Era una mirada que no pertenecía a un desconocido. Era demasiado íntima, demasiado antigua. «Mi nombre es Gabriel», dijo él, «y he venido porque eres lo único que me queda en este mundo». Lucien apretó los dientes. Alma sintió cómo la frase la atravesaba como un cuchillo, no por la violencia, sino por la verdad que escondía. Esa verdad que había sentido como un latido enterrado desde la primera vez que escuchó el apellido Salvatierra. Los guardias se acercaron, pero Gabriel no retrocedió. «Si quisiera pelear», dijo con voz baja, «la habría matado la bomba en Marsella. Yo no vine para pelear, vine para verla». La cabeza de Alma dio un vuelco. «¿Para verme?». Gabriel tragó aire, y por un momento pareció que su alma entera colapsaba al decir: «Eres mi hija». El mundo se quebró en 1000 pedazos. Lucien apuntó ahora directamente al corazón del intruso. «No vuelvas a pronunciar esa palabra». «Es verdad», respondió Gabriel sin temor.
Lo sabes tan bien como yo. Alma retrocedió un paso. El aire se volvió espeso. No había sonido, no había jardín, no había mansión, solo dos hombres mirándose como si fueran lanzas cruzadas. Lucien, susurró Alma. ¿Qué está diciendo? Él no respondió. Solo la miró con una mezcla de culpa y rabia que ella nunca había visto en él. Algo que no pertenecía al jefe, sino al hombre. No escuches sus mentiras. No he mentido, dijo Gabriel. La perdiste el día que naciste, Alma. Yo pensé que estabas muerta. Hasta que encontré pruebas. Hasta que encontré rastros. Hasta que vi la marca en tu muñeca. Alma instintivamente bajó la mirada a su muñeca izquierda. Una marca pequeña, apenas un círculo irregular. Lucien siempre había dicho que era una cicatriz de infancia. Tu madre te la dejó al sostenerte por última vez, dijo Gabriel, la voz quebrándose sin vergüenza. Tú llorabas, ella sangraba. Fue lo último que hizo antes de morir. Un latido tan fuerte que Alma sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¡Suficiente!, gritó Lucien, avanzando. El intruso alzó ambas manos. ¿La vas a matar para proteger una mentira? Voy a protegerla de ti, respondió Lucien. El fuego en su voz no era odio, era miedo. El miedo más profundo que Alma jamás le había visto. No miedo de morir, miedo de perderla. Alma respiró hondo, luchando por mantenerse en pie. Lucien, ¿soy su hija? Él no respondió. La ausencia de respuesta fue una bala. La mansión Montreuil estaba cubierta por una quietud tensa, como si las paredes contuvieran la respiración. Las luces del jardín parecían más débiles, los guardias estaban inquietos, y Lucien revisaba el mismo informe por 10ª vez, sin realmente leerlo. Alma, desde su habitación, no podía apartar la mirada de la ventana. Desde su encuentro con Gabriel, nada en su interior había vuelto a ser estable. Su mente era una tormenta de imágenes y voces, el dolor en los ojos del hombre que la llamó hija, la culpa en el rostro de Lucien, el sabor metálico de la verdad que aún no podía digerir. Cuando oyó un trueno lejano, pensó que era una tormenta. No lo era. El sonido volvió, más fuerte, más seco. Explosiones. Alma corrió hacia el pasillo al mismo tiempo que las alarmas se activaban. Los guardias gritaban órdenes, algunos corrían hacia los accesos, otros hacia los ventanales, pero ella solo buscaba a uno, a Lucien. Lo encontró en la escalera principal, pistola en mano, hablando por radio. Cierren todas las entradas, nadie entra, nadie sale. Al verla, su rostro se tensó. Alma, al cuarto seguro, ahora. Ella negó. No voy a esconderme. No es el momento. ¿Es él?, susurró ella. ¿Es Gabriel? Lucien dudó un segundo, apenas un parpadeo, suficiente para confirmarlo. Vete al cuarto seguro, repitió, esta vez más suave, casi suplicante. Pero Alma no alcanzó a responder. El cristal del ventanal explotó en 1000 fragmentos bajo el impacto de una granada. La casa entera tembló. Lucien la empujó detrás de él, cubriéndola con su cuerpo. Polvo, humo, gritos. Alma sintió la boca seca, la sangre retumbándole en las sienes. Cuando el humo empezó a disiparse, vio siluetas entrando por el jardín. Hombres armados. No eran mercenarios comunes. Vestían ropa táctica sin insignias. Se movían en silencio, con precisión absoluta. Los hombres de Gabriel. Antes de que pudiera pensar, otro estallido sacudió la casa, y entonces, por primera vez en 18 años, los dos mundos que habían construido su vida chocaron en un mismo espacio. Ella bajó corriendo las escaleras. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que si no lo hacía, algo irreversible iba a romperse. En la entrada, la batalla era brutal. Los guardias de Montreuil disparaban desde las columnas. Los hombres de Gabriel avanzaban como una marejada oscura. Entre el sonido de las armas y los gritos, Alma distinguió una figura que entró caminando, sin prisa, sin miedo. Gabriel. Lucien descendió detrás de ella y se colocó entre ambos, arma levantada. «No vas a llevártela», escupió.
Gabriel lo miró con una calma terrible, una calma que solo tienen los hombres que ya han enterrado demasiado. No vine a pedir permiso. Lucien disparó. La bala pasó rozando el hombro de Gabriel. Este ni siquiera se movió. Sus hombres avanzaron como una pared viva, forzando a los guardias de Montreuil a retroceder hasta el salón principal. Alma sintió como el caos la envolvía, pero no se detuvo. Corrió hacia el salón, esquivando cuerpos, gritos, astillas. Su respiración era un cuchillo afilado en su garganta. El piso vibraba bajo los pasos, bajo las explosiones. En medio del caos, alguien la tomó del brazo. ¡Alma!, gritó Dante, cubierto de sangre, pero aún de pie. «Tenemos que sacarte de aquí». Ella se soltó con una fuerza que él no esperaba. «No, no me voy. Lucien está en peligro», rugió él, como si supiera exactamente dónde golpear. Alma miró hacia el fondo del salón, donde las escaleras se cruzaban con el humo y las sombras. Vio una figura desplomarse, otra avanzar. Sus pulmones se paralizaron. Todo dentro de ella se comprimió en un solo punto. Corrió, sin pensar, sin respirar. Corrió hacia el corazón del infierno. Encontró a Lucien en el corredor oeste. 2 hombres lo tenían acorralado, y él, sangrando por el hombro, aún se defendía como un animal que sabe que no luchará por sí mismo, sino por aquello que ama más que su propia vida. Antes de que uno de los atacantes disparara, Alma le clavó un golpe directo en la garganta. El hombre cayó. El segundo se giró hacia ella, sorprendido, pero Lucien lo abatió con un solo disparo. «Alma», susurró él, tambaleándose. Ella lo sostuvo. Sintió la sangre entre sus dedos. «No debiste venir», dijo él, intentando mantenerse firme. «No voy a dejarte», respondió ella. Pero antes de que pudiera decir más, la voz de Gabriel resonó detrás de ellos. «Alma». Ella se giró lentamente. Gabriel avanzaba por el corredor, solo, con el arma baja. No había ira en su mirada. Tampoco triunfo. Había dolor. Dolor puro, viejo, profundo. «Ven conmigo», dijo él. «No tienes por qué seguir viviendo en una mentira». Lucien apretó su mano. «No lo escuches». Alma sintió que el corredor se estrechaba, como si el mundo quisiera obligarla a decidir. 2 hombres. 2 verdades. Una herida abierta en el pecho de cada uno. Ella dio un paso adelante. «Gabriel», susurró. Él se detuvo. Los ojos se le llenaron de un brillo húmedo, casi imperceptible. «Hija». La palabra cayó como una bomba silenciosa, y entonces otro sonido rompió el aire. El clic de una pistola cargándose. Alma no alcanzó a ver de dónde venía. Solo supo que todo estaba a punto de romperse. El clic del arma fue como un latido fuera de lugar, un sonido tan pequeño, y sin embargo, tan devastador que congeló a todos en el corredor. Alma sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. No sabía quién había apuntado, ni a quién, ni desde dónde. Solo sabía que el tiempo se había vuelto frágil, como si al mínimo movimiento pudiera romperse para siempre. Lucien reaccionó primero. Empujó a Alma detrás de él, con un gesto tan instintivo que no había espacio para dudas. La vida de ella era su única prioridad. Gabriel, al ver el movimiento, levantó las manos y dio un paso lento, casi doloroso. «No vine a disparar», dijo con voz baja. «No lo arruinen más de lo que ya está». El atacante era uno de los mercenarios que habían entrado por el ala este, un hombre nervioso, con la sangre latiéndole en las sienes, apuntando a Gabriel como si enfrentara a un demonio de leyenda. Tenía miedo. Y el miedo dispara solo. Alma, sin pensarlo, se lanzó hacia él. Lo golpeó en la muñeca, el disparo salió desviado y se incrustó en la pared. El hombre cayó, pero el estruendo atrajo más ruido, más pasos, más caos. La mansión entera se convirtió en una cámara de guerra. Gabriel aprovechó el momento para acercarse. No corrió, no gritó, no mostró amenaza alguna. Solo caminó hacia ella, como si cada paso fuera un ruego. «Alma, tenemos que irnos. Esto no es vida para ti».
Nunca lo fue. Lucien apartó a Gabriel de un empujón. La sangre seguía brotando de su hombro. Su respiración era irregular, pero se mantenía en pie como un muro imposible de derribar. No vas a quitarme lo único que tengo. Nunca debió ser tuyo, respondió Gabriel. La protegí, rugió Lucien. Mientras tú estabas muerto para el mundo, yo la crié. Yo le di un nombre, un hogar, una vida. Le diste una mentira, dijo Gabriel, clavando la mirada en Alma. Y aún así no quiero matarte, Lucien. Esa frase, dicha con una tristeza insoportable, atravesó a Alma más que cualquier bala. Los pasos de los hombres de ambos bandos resonaban cada vez más cerca. Ese corredor se estaba convirtiendo en el umbral entre dos mundos imposibles de reconciliar. Alma, dijo Gabriel, mírame. Ella lo miró. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de algo más. Algo que ella reconocía sin haberlo vivido. Amor de sangre, amor que no se aprende, amor que existe desde antes de saber hablar. Eres mi hija, dijo él, con una voz rota, apenas audible. No vine por venganza. Vine porque no puedo morir sin escucharte decir mi nombre, sin saber que me has visto al menos una vez. Lucien apretó la mandíbula, intentando mantenerse firme. No escuches. Está tratando de romperte. No, susurró Alma. Ya estoy rota. Lucien la miró. El miedo en sus ojos no era miedo a Gabriel. Era miedo a ella, miedo a perderla, a darse cuenta de que no podía competir con una verdad escrita en la sangre. Un estruendo hizo temblar el piso. La puerta del fondo explotó bajo un golpe de ariete. El fuego cruzado se aproximaba. No quedaba tiempo. Alma, dijo Lucien, intentando tocarle la mejilla, pero su mano estaba temblando. Elegirás la vida que mereces, no la que él quiere imponerte. ¿Y la que tú me impusiste? Preguntó ella. Lucien cerró los ojos un segundo lleno de culpa, y ese segundo fue suficiente para que un disparo atravesara el aire. Un francotirador. Desde fuera, desde el jardín. La bala iba destinada a Lucien. Gabriel lo vio. Alma lo vio. Todo ocurrió en la misma fracción de segundo. El destello, el impacto inevitable, el cuerpo que iba a caer. Pero no cayó. Porque antes de que la bala pudiera llegar a su objetivo, Alma se movió. No para recibirla, no para gritar, para disparar. Su mano actuó antes que su mente. Su dedo apretó el gatillo como si hubiera estado esperando toda la vida ese momento. El rifle del francotirador siguió disparando desde fuera, pero fue la bala de Alma, esa bala precisa, certera, brutal, la que cambió la historia. El proyectil atravesó el pecho de Gabriel. El impacto lo detuvo como si el tiempo se hubiera congelado. Sus ojos se abrieron, no con sorpresa, sino con una tristeza infinita. Sus labios intentaron formar una palabra. Alma. Pero no llegó. Él retrocedió un paso, luego otro, y cayó de rodillas. La sangre manó rápido, caliente, roja como una verdad que no admite perdón. Lucien la tomó por el brazo antes de que se desplomara. Ella respiraba con dificultad, como si hubiera perdido el suelo bajo los pies. Sus manos temblaban. El arma cayó de sus dedos, chocando contra el mármol. Lo maté, susurró, sin voz. Lucien, con lágrimas silenciosas que nunca habría permitido mostrar ante ningún hombre, la abrazó. Me salvaste, susurró él, con una voz rota que no pertenecía a un jefe, sino a un hombre. Ella apoyó la frente en su pecho. El mundo alrededor estallaba en disparos, gritos, órdenes, pero nada sonaba tan fuerte como su propia respiración entrecortada. El cuerpo de Gabriel quedó tendido bajo la luz fría del pasillo, su mano extendida, como si aún intentara alcanzarla. Alma dio un paso hacia él, luego otro. Se arrodilló a su lado, sin importar que las balas siguieran sonando. Tomó su mano. Estaba fría, demasiado fría para alguien que hacía solo segundos todavía la llamaba hija. Lo siento, susurró ella,
con una voz que ya no parecía humana. Lucien la levantó. «Tenemos que irnos». Ella no respondió, no lloró, no gritó. Solo caminó junto a él, mientras detrás de ellos quedaba el cuerpo del hombre que le dio la vida. Y el hombre que la crió la llevó a través del caos, protegiéndola del fuego, de las sombras, del mundo. Pero no había manera de protegerla de sí misma. Cuando cruzaron la última puerta, Alma supo que había elegido, y que ese precio nunca dejaría de sangrar dentro de ella.